Bienvenidos de nuevo después del capítulo doble anterior. Películas y el debut de la máquina de hacer pájaros. La vendida de humo más grande de la historia. No, afano, sí, pude haber sacado 2 videos, pero qué paja. Mejor junto todo y chao. En fin, ¿qué nos junta en esta ocasión? El debut de Serú Girán. La banda, la mejor, la segunda mejor banda de Charlie. A mí me gusta mucho más Sui Generis. Tienen sinfonías, o sea. Tiene sinfonías, Sui, no puedo con ese disco. Y la máquina tiene 2 discos y tal. En sí, ¿qué pasó después de películas? Bueno, películas sale, como dije en el capítulo anterior, sale películas, hacen gira y se separa la máquina. El último concierto oficial, bajo el nombre de la máquina, pero no con todos los integrantes porque ya se estaban yendo, fue el Festival del Amor, un festival fomentado por Charlie, donde reunió a Porcio Gieco, Sui Generis, Raúl Porchetto, David Lebón, la máquina de hacer pájaros. ¿Cómo es este tipo? ¿Porchetto lo dije? Bueno, sí, Porchetto, Santa Olalla. Y en ese concierto, en ese recital, ese festival, tocaron al mismo tiempo David Lebón, Oscar Moro y Charlie. Por ende ya estaban 3/4 de Serú Girán. Y esta vez al mismo tiempo, no como en instituciones que estaban en diferentes canciones y haciendo cualquier... Estaban en la suya. Estaban en la suya, básicamente. Bien, ¿qué pasa? Del Festival del Amor sacan plata. Charlie y David Lebón, que ya venían con una relación, pero se amigaron bien amigados, bien amigos, con el Festival del Amor y toda esa época, en la separación de la máquina, se amigaron mucho, quiero decir. Y hacen el festival, juntan mucha plata, juntan a 15.000 personas en el Luna Park sin haber publicidades, porque en la dictadura no se publicitaban los festivales de rock. Creo que... De hecho, incluso los no me sale. Era casi como ilegal hacer un recital de rock. Tenía que ser todo bien oculto. Y llenaron un Luna Park sin tener publicidad ni nada. O sea, vamos arriba, Charlie. En sí, juntan plata y van a Brasil. A Bucios. Unos 4 kilómetros abajo de Río de Janeiro. Ahí pasan una temporada componiendo. Una temporada de verano. Hasta fines de enero del 78 creo que es. Leí. Que Charlie. David Lebón se queda en Bucios. Pero García va a Buenos Aires. Viaja a Buenos Aires para firmar contrato con Billy Bond. En su estadía en Buenos Aires conoce, gracias a José Luis Fernández, que era el bajista de la máquina, por unos bares under del ambiente de rock de Buenos Aires, o era jazz, no, jazz, una banda que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero estaba un bajista, muy joven, 18 añitos, Pedro Aznar. Charlie lo escucha, espera que termine el concierto, el recital, y le dice: flaco, me encantó cómo tocas, te invito a que vengas conmigo y formemos una banda. Está David Lebón, yo y Oscar Moro. Que en la formación original de lo que no era hasta ese momento Serú Girán, era un baterista que ya había trabajado en Porcio Gieco, José Luis Fernández y David Lebón junto a Charlie. Pasa que el baterista se fue a vivir a Los Ángeles y José Luis Fernández le dijo: no, buenas noches, chau, y se fue a último momento, lo cual a Charlie obviamente le rompió los huevos. El bajista de mi banda me acaba de decir, qué sé yo, 5 días antes de que empecemos a hacer un disco, que no, chau, buenas noches, buena suerte. Hijo de puta, claro, no va a pensar otra cosa Charlie. No, sí, por el amor al arte tiene que irse a explorar más cosas. Tampoco seamos giles. Tampoco seamos giles. Charlie no era y no será pan de Dios. Obviamente no. Pero en sí, Pedro Aznar lo invita, Oscar Moro lo invita, y ahí se empieza a formar. En Bucios empiezan a componer Serú Girán, el debut de Serú Girán. ¿Qué
¿Qué pasa? Lo empiezan a grabar en El Dorado, creo que era el estudio. Luego fueron a Buenos Aires y en Estados Unidos terminaron arreglando la orquesta y las cuerdas. Una orquesta cortesía de Billy Bond. Se puso la 10, la verdad, el productor del disco es Billy Bond, con el cual formaron una banda de apoyo para hacer un disco en el 78, Billy Bond and the Jets, que contiene el tema controversial en la presentación del disco, que ya hablaremos, Disco Shock, una burla a la música disco de la época. Bueno, el chiste no le hizo mucha gracia a la gente, ya. Bueno, en sí, graban Serú Girán, grabado en el invierno del 78, lanzado el 3 de noviembre del mismo año. Y lo presentan, no me acuerdo qué día fue, a ver. Creo que fue el 11 de noviembre, o el 10-11 de noviembre del 78, lo presentaron en Obras Sanitarias, con una orquesta en vivo, 24 músicos, orquesta, Serú Girán. Muchos problemas. Comentarios de Charlie David Lebón no le cayeron nada bien al público. El nuevo sonido les cayó para el culo a la gente. No les gustó nada. Y encima, que los tipos tocaron Disco Shock en la presentación, el público recibió de muy mala manera a Serú Girán. Los tomó como una traición al rock argentino. Porque era más blanda su música. Se había ablandado, según el público. Porque sonaban más sinfónicos, no eran tan rock progresivo. Y encima los caraduras de... ¿Cómo era ese? Estoy leyendo. Problemas técnicos. Expreso imaginario. Gracias a la presentación del disco, la cual fue completamente, como dije, un fracaso, los llamó dobles de sí mismo al tocar sus instrumentos. Y otra revista, creo que era La Opinión, creo que haber leído, los llamó... No, los describió como voces homosexuales, porque eran finas, porque eran agudas. Porque qué sé yo, la época, supongo que cantaba fino y no... Vea que busco. Supongo que la época era así. No sé. ¿Y qué pasa? Gracias a este recibimiento horrible que tuvo la presentación en vivo, el nuevo manager de la banda dejó de ser Jorge Álvarez, que creo que seguía siendo hasta el momento el manager de Charlie. Daniel Greenbank, creo que es Greenbank, les aconsejó que se empezaron a presentar como Charly García en grande y chiquitito y Serú Girán. Tendría mejor recibimiento del público. No sería tan caótico el recital. Y conseguirían vender más entradas. Lo principal, vender entradas. Con todo este quilombo, ¿el disco es malo? No. No es malo. Es discazo. El debut de Serú Girán a mí me encanta. Hubo una remasterización hace 2 años. Yo no... Tengo mal oído. Me paso todos los días escuchando música y tengo mal oído. Así que... Yo no distingo qué diferencias hay entre la remasterización y la original. He escuchado ambas, ¿sí? Y no encuentro diferencias. Por lo tanto no puedo decir si es mejor o peor. Pero en sí, la versión de Spotify, que es la remasterizada, la escuché y la escuché y la escuché. Y en cierto punto fue mi disco favorito de Charlie. Ahora no, ya tengo muy claro cuál es mi disco favorito de García. Y en sí, es discazo. ¿Qué pasa con... ¿Qué problemas hay con el debut de Serú? Que la presentación fue mala, fue un mal primer paso. Y encima sí, es un cambio bastante abrupto. Siento que está en el mismo parámetro del rock. O sea, se quejaban de una boludez la gente de la época. De una boludez. Y claro, en aquel momento capaz eran ciegos y no se daban cuenta aún. Pero García cambiaba su sonido cada disco. Lo cambiaba. De Vida a Confesiones hay no tanto un cambio. Hay una perfección, pero es un cambio. Hay una perfección.
Instituciones es una vuelta de tuerca. El debut por su Hijeko es una mezcla rara, pero es un cambio. El debut de la máquina es un cambio. Películas, cambio. Seru Girán, cambio. Y el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo. Excepto Peperina, que Peperina ve mucho de la... En fin. Voy a hablar del disco, porque ya no tengo nada más para hablar. Invitados. Daniel Goldberg, que hace arreglos y es el director de la orquesta de 24 músicos que se escucha en el álbum. Y un invitado que yo no tenía ni puta idea. Y de hecho, tampoco aparecen como banda. Se desconoce los integrantes. No va con Genja. Supongo que Zumbrazuga. Percusiones extras. No sé quién los conoce. La abuela, la madre, la tía, el verdulero. Pero aparecieron acá y murieron. no sé. Después te digo como que... Y bueno, vamos al disco ya. 80 Leda. 80 Leda, como pasa también con Seminare, y como pasa también con Autojet, aviones, barcos, hay mucha gente que dice que quedan mucho mejor en vivo. ¿Qué me parece a mí? A mí me parece que en estudio están perfectas. Que Seru Girán las recontra rompe. La recontra rompe estas canciones. En vivo, sí, pero porque eran músicos del carajo en vivo. Pero a mí me gusta esta versión. Eitileda me gusta apagada. ¿Por qué? Nunca voy a explicarlo. Porque no puedo. Lo mismo de siempre. Sí, Eitileda es preciosa. La interpretación de Charlie. Los cambios los cambios que tiene en sí la canción. Cómo empieza lento. Y al final, cuando se junta muchas cosas. Y se va. No en fade out. Termina. Pero termina como... Se fue. Termina, empieza. Será. Fue maravillosa. Eitileda es maravillosa. Esa es la traducción, que en verdad es... Creo que era Coca-Cola. Eitileda creo que era Coca-Cola. O me estoy confundiendo con Seru Girán. Que esto también es otro tema. Como a Charlie lo censuraban tanto, el tipo dijo, bueno, me paso la censura por los huevos, voy a hacer mi propio idioma. Y también hizo eso. Separata, Eitileda, Seru Girán, Seminare, Comiconon. No son palabras que existan en verdad. Son inventos. Que una de ellas era Coca-Cola. No sé cuál, creo que era Eitileda en sí. Nunca lo sabremos. Eitileda es más. Es maravilloso. 8 veces la misma palabra. Vamos con los adjetivos aún. Segundo tema. El mendigo en el andén. Esta canción me fascina hasta que empieza a ser instrumental. Termina la letra, termina la parte cantada y cae. Pero la parte cantada y la melodía vocal es muy bella. Es muy hermosa. La letra también es muy linda. Cómo empieza lento y se vuelve una baladita y empieza a ser funky. La parte funky es la que menos me interesa, pero la parte baladita es Dios. Aprender a componer Charlie de vida, más o menos. Es eso. Hoy no sé qué me pasa con el pelo. Más falda. El mendigo en el andén me parece uno de mis temas favoritos del disco. Y me encanta. Después viene un tema cortito, que se aprecia mucho que sea cortito, porque este disco tiene 2 temas muy largos y los demás no bajan de 3 minutos. Separata. Que Separata tiene una melodía. Un puente o no sé si estribillo, pero es tan impresionantemente bueno, hermoso, bello, apoteósico. Inserte cantidad de palabras del 1 al 10. Adjetivos de belleza. Porque es eso, Separata. Es 1 minuto 40 de pura belleza y genialidad. A mí me encanta. Como canción
No sé si no es la segunda mejor del disco. Por detrás de Itileda. Por detrás de Itileda, sí. En sí, Separata es gracias que existe el debut de Ceru. Luego viene Autojets, Aviones, Barcos, que hasta escuchar este disco era mi tema menos favorito. ¿Por qué? Porque no me llama el ritmo brazuca. Perdón, perdón, suena feo decir brazuca. El ritmo brasilero que tiene Autojets, Aviones, Barcos. No me llama. Pero entre que Oscar Moro la descose en la batería, la recontra rompe el tipo. Es como tuviera 5 brazos. Y iba a decir 3 piernas, pero queda feo, 4 piernas. Es impresionante lo rápido que toca. La melodía me parece muy buena. Este tema habla de... Ahora que me doy cuenta no estoy hablando de qué hablan las canciones. El Tileda es una canción romántica. Quiero verte la cara, brillando como una esclava negra. Brillando... Nena. Estaba pensando la siguiente frase. El mendigo en el andén es una canción de... Creo que era de David a la hija. Naila. Me parece que era Naila. Creo que sí, es un tema de David a la hija. Y Separata tiene, según una persona, es una descripción de un ataque de pánico. No lo sé, nunca he vivido uno. Espero no vivir nunca uno. Pero de lo que hable, tiene una muy linda... Separata ya le laví las patas. Autos y aviones, autos, aviones, barcos. Habla de cómo la gente se iba a la mierda del país en la dictadura. Cosa que no solo pasó en Argentina, pasó en Uruguay, pasó en Chile. Pero claro, estaba difícil de irse de los países en dictadura. Autos, jets, aviones, barcos habla de eso, que la gente se iba en auto, en jet, en avión. Autos, jets. ¿Qué un jet y un avión no es lo mismo? Quisieron hacer la rima estos muchachos. Y en sí me parece muy buena canción. No es de las mejores del disco, pero me parece muy buena canción. Y el quinto tema son 8, no sé por qué dije y. El quinto tema es mi favorito del disco. Porque conozco gente que no le gusta demasiado. Pero Serú Girán, la canción homónima de la banda y del disco, es una pieza de 7 minutos y medio, es la más larga del disco. Es una pieza de música clásica pero tocada como si fuera rock. Y esa mezcla junto al inicio de la melodía inicial del que me parece que viene de una pieza de música clásica literalmente, junto a la melodía vocal, a la habilidad que tuvieron para hacer una letra con un idioma inventado y que quede bien. Porque no es poco decir. Hay que hacer una letra con palabras inventadas y quede bien. Mérito, la verdad, un gran mérito. Eso, y que el tema a mí me parece impresionante, hace de Serú Girán mi tema favorito del disco. Que no significa que sea el que más escuche. No sé qué me pasa con la pronunciación. En sí, este y Separata para mí son los mejores del disco. Siguiente tema. O sea, Serú Girán es impresionante. Es el doble de adjetivos que puse en Itileda, en Separata, en Mendigo del Andén. Sexto tema, Seminare, una canción que es como el starter pack de Conocer a Charlie. Esta, Confesiones de invierno, Canción para mi muerte y No soy un extraño, no. Los dinosaurios si no me dejan salir, esas dos. Seminare, es una balada magnífica, magnífica. La letra es preciosa, habla de una relación de una persona que no parece ser de muchos recursos con una dama de una posición aparente, posición muy buena socialmente. Lo expliqué para el culo. Básicamente una persona de
clase media baja con una persona de clase alta. Y en relación a lo que era la época, de que la gente de clase alta escuchaba disco, escuchaba música pop, escuchaba los Carpenters, por ejemplo, los Bee Gees, y la clase media baja escuchaba rock. Es como un Romeo y Julieta, básicamente. Era un Romeo y Julieta el ser novios de dos clases distintas de esa manera. Y Seminare, yo no puedo decir si era así o no, pero Seminare a mí me parece maravillosa, increíble, preciosa. ¡Mua! La mejor balada de Charlie, hasta el momento sí. Es impresionante Seminare. Y en sí merece todos los méritos que se le den, excepto decir que es una mierda. Yo mismo agarro un cuchillo y traca, traca, traca. Porque no, Seminare es impresionante. Luego, séptimo tema, Voy a Mil. Tiene una historia detrás de esta canción que no me la acuerdo. Creo que la habían dedicado a una persona. Tipo Death on Two Legs de Queen. Y Voy a Mil es un rock cuadrado, básico, que a mí me gusta muchísimo. El riff me parece es súper simple, pero a mí me convence, a mí me gusta. A mí me gusta mucho lo simple. De hecho, me he dado cuenta, con el paso del tiempo y el paso de las escuchas, que me gusta más el pop que el rock. Me entra más fácil el pop que el rock. Cosa que yo empecé con el rock, así que no entiendo qué verga pasó. Putos Beatles. En sí, Voy a Mil. Cuando termina el tema y empieza la guitarra a hacer el... Qué guitarrista buenísimo que era. ¿Qué es? No murió. David Lemón. Qué guitarrista buenísimo. No podía faltar el momento donde apagué el monitor. Algún día. El próximo de la grasa. No lo va a pasar. Voy a mirar en sí es ese temazo. Maravilloso, increíble. Y igual, no tiene un tema malo este disco. Por eso para mí es uno de los mejores de Charlie. Y obviamente el segundo mejor de Serú. Estaba pensando, existe Serú 92. Existe Serú 92. El disco termina con el instrumental Cosmigonón. Que es tipo un... No, creo que son del mismo año igual. Lo que voy a decir capaz es un bolazo. Pero me parece mucho a Eruption de Van Halen. Es una canción que escuché hace 1000 años. Pero me acuerdo que era... con la guitarra ahí. Y es literalmente eso. Conmigo no es eso. Charlie haciendo unos teclados tipo... dramatismo. Y David ahí con la guitarra. Y... como rompe los huevos esta canción. Esta canción es mala. Como rompe los huevos Conmigo no. Por suerte es cortita. Cierra el disco y punto. Pero Conmigo no es noni. Es... Ay, me estoy durmiendo. Me salió de impulso. Alto cachote. Bueno, sí. Me dio sueño de solo pensar en la puta canción. Mal tema, Conmigo no. Mal tema. Y así concluye el debut de Serú Girán. Un disco que mucha gente dice, no, el peor de Serú. Esos tipos obviamente no están contando Serú 92. Obviamente. Pero hay gente que dice que es el peor, que es uno de los peores, que es inferior a Peperina. Hay que ser inferior a Peperina en la vida. Y todo eso. Y para mí me parece en absoluto. La producción, aunque sea mala, me fascina. Las cuerdas como están me fascinan. Y en sí el disco es uno de mis favoritos, como ya dije 30 veces. Así que acá termina, acá concluye, acá finaliza el análisis de hoy. Puede que mañana salga la grasa. Mañana tengo 2 parciales. 2 parciales. Bueno, es sufrir, estas 2 semanas son sufrir. No voy a pensar más en eso. Nos vemos mañana. Buenas noches, cuídense. Tomen agua. Eviten piedras en los riñones. Por favor, tomen agua. Y... no consuman pasta base. Chao.